¿Quién o qué es Binks? En el año 2023 hice una teoría al respecto, y me atreví a decir que tenía una alta probabilidad de que fuera verdad. En la actualidad, he encontrado más información, y sigo afirmando que probablemente esta teoría será verdad. Ahora que en el anime apareció parte del incidente de God Valley, y como mi teoría tiene relación con ese lugar, decidí que es buen momento para actualizarla. Así que acompáñame en este video, pues la identidad de Binks y su relación con God Valley, con Shanks y la medicina capaz de curar cualquier enfermedad podría estar revelada a continuación. El video tendrá información reciente del manga, así que doy el aviso de spoiler para quienes no vayan al corriente y solamente sigan el anime. Vamos a comenzar. Los japoneses tienen un estilo de juego de palabras que consiste simplemente en decir las cosas al revés. Por ejemplo, la madera increíblemente flotante que ayuda a que los barcos que van a la isla Gyojin puedan regresar a la superficie se llama Kuigosu. Al revés, se lee Sugoi Uku, que se traduce como flota increíblemente. Debido a eso, a veces con personajes y nombres interesantes, yo trato de ver si leerlos al revés revela algo importante, y el nombre de Binks no es la excepción. Binks en japonés es Binkusu, y se escribe sílaba por sílaba, a diferencia de en el español o en el inglés, que escribimos letra por letra. Así que, cuando uno quiere leer algo al revés en japonés, no se hace por las letras, como uno pensaría en nuestro idioma, sino por sílabas. Es decir, Binkusu al revés no es Sknib, es Sukumbi. ¿Y qué demonios es eso? Bueno, no es absolutamente nada. Sukumbi no es una palabra real. Hasta ahí había llegado mi investigación sobre el tema hasta que buscando algo diferente pude encontrar la verdad. Leyendo sobre mitología japonesa di con un concepto interesante, el Tokoyo no Kuni o Tierra Eterna. Según la mitología es un mundo alterno, una tierra lejana que existe más allá del mar y de donde provienen múltiples entidades místicas, tanto dioses como demonios. Algunos han interpretado a Tokoyo no Kuni como lo mismo que el inframundo o el Yomi en japonés, pero otras aproximaciones lo consideran un lugar diferente. Incluso uno que existe no como un sitio espiritual, sino una tierra mística de ubicación desconocida y lejana. Para los fans de One Piece, tal mito nos recuerda inmediatamente a Laugh Tale o incluso al Fairy Bard, pues Tokoyo no Kuni comparte con este último concepto la idea de una tierra eterna. Así que dicho sea de paso, investigar sobre Tokoyo no Kuni es buena idea tal vez para encontrar pistas sobre la naturaleza de Laugh Tale. Creo que hay una buena posibilidad de que la isla final está inspirada, al menos en parte, en Tokoyo no Kuni. Al estar leyendo sobre este país legendario, me encontré con un dios interesante llamado Sukuna Bikona. Y aquí es donde de pronto me sonó algo parecido a como se lee Binks al revés, Sukumbi. Cuando te hable sobre lo que este dios representa, todo te hará más sentido. Sukuna Bikona es el dios de las aguas termales, la agricultura, curación, magia, pero más importante de la producción de sake. Es de hecho este dios al que los japoneses adjudican la invención del sake a partir del arroz, pero no solo eso, también se le asocia con la invención de curas para múltiples enfermedades, tanto de humanos como de animales. El mismo sake era de hecho considerado una bebida curativa. Como dios de la agricultura, los granjeros le rezaban para la protección de sus cultivos, y además, Sukuna Bikona era un dios que siempre fue representado como un enano, una criatura pequeña. La noción de enanos con grandes capacidades agrícolas no es algo nuevo en One Piece, pues la tribu Tontata cumple ese rol perfectamente, siendo por ejemplo, los únicos capaces a ojos de Doflamingo de hacer que las frutas del diablo artificiales, conocidas como Smiles, tengan siquiera la capacidad de crecer, luego de ser expuestas al compuesto SAD, que es altamente tóxico. ¿Qué podemos decir entonces de Binks en One Piece? Si este personaje está basado en Sukuna Bikona, fue considerado el dios del sake, y probablemente es quien inventó esa bebida. Además, es posible que el sake de Binks sea o esté relacionado a esa medicina que cura cualquier enfermedad que se ha mencionado algunas veces en el manga y anime de One Piece. Y también, dado su carácter como dios de la agricultura, y a la vez un enano, es probable que Binks fuera un Tontata o algún precursor de esa tribu. Es bastante ya teorizar que Binks fue un Tontata, creador de un sake con la propiedad de curar cualquier enfermedad. Pero los mitos que rodean a Sukuna Bikona van más allá.
pues podemos relacionarlo todavía con más elementos de One Piece tales como Laugh Tale y el Reino Antiguo. Sukuna Vicona es un dios que en su narrativa siempre va acompañado de otro, conocido como Okuninushi. Este último es un descendiente de Susanoo, al que se le dio la tarea de crear la Tierra, el mundo real podríamos decir, situado entre el paraíso y el inframundo. Mientras estaba en su misión de lograrlo, conoció a Sukuna Vicona, y este fue su acompañante fiel en muchas ocasiones. Verán, los primeros kanjis del nombre de este dios, Okuni, pueden traducirse como gran país, y además se pueden leer de otra forma, Daikoku. Esto porque el kanji para grande se puede leer tanto O como Dai, y el de país puede ser Kuni o también Koku. Este hecho hizo que el dios Okuninushi se asociara con otra deidad de origen budista que se llama Daikokuten. En One Piece al reino antiguo se le suele llamar Kyodai Naokoku, y en los kanjis de este reino aparece tanto el de grande como el de reino. La amistad de Sukuna Vicona con Okuninushi, por lo tanto, podría haber servido de inspiración en One Piece para la visión de Binks como un personaje vinculado al reino antiguo. Esta es una idea que yo propuse en mi teoría original, pero quizá la historia entre Binks y el equivalente a Okuninushi va todavía más al pasado, tal vez a un gran reino incluso previo al reino antiguo. Volviendo un poco al sake de Binks, si esta bebida tenía la capacidad de curar enfermedades, entonces es posible que eso nos dé la respuesta del por qué Shanks lloró cuando Roger regresó de Laugh Tale. Quizá en alguno de los poneglyphs que Roger encontró en su viaje, se describía al sake de Binks como una bebida curativa, algo más que una simple canción de piratas. Siendo ese el caso, tal vez era la esperanza de Shanks, incluso del mismo Roger, que al llegar a la isla final pudiera encontrar una cura milagrosa a su enfermedad, que cada vez lo acercaba más a la muerte. Definitivamente el afán principal de Roger era la aventura, pero eso no quiere decir que también tuviera en mente el poder encontrar una forma de mantenerse con vida por más tiempo. Pero Roger no se curó, y eso sugiere que o el sake de Binks no estaba en Laugh Tale, o bien que aunque siguiera ahí, en el presente ya ha perdido sus capacidades curativas. Por supuesto, en One Piece existe la voluntad heredada, y si alguien logrará replicar la bebida mágica que Binks desarrolló en el pasado, ese sería nuestra querida comida de emergencia, Chopper. Se ha remarcado muchas veces la importancia del estudio de las plantas en el desarrollo de la medicina a lo largo de la historia de One Piece. Tal es el caso del flashback de Noland, en donde la conina, sacada de cierto árbol, fue capaz de curar la epidemia que se sufría en la isla de Yaya. Además, Chopper logró mejorar mucho en sus capacidades médicas gracias a sus estudios en el reino torino, particularmente de los usos medicinales de plantas. Así que, aunque él no sea un tontata, es suficientemente capaz de retomar el legado de Binks y así volver a crear ese milagroso sake. Después de todo, ese es el sueño de Chopper. Cuando publiqué mi teoría de Binks, yo terminé el video como sigue. Tal vez te estás preguntando por qué comencé el video hablando de la Tierra Eterna Tokoyo no Kuni. Resulta que luego de sus viajes con Okuninushi, Sukuna Vicona un día decidió ir hacia esa tierra dejando solo a su amigo. En el contexto de One Piece es probable que Binks se quedara a esperar a su amigo en Laugh Tale, pero dado que sabemos que la canción del sake de Binks termina en tragedia, este encuentro nunca se dio. Probablemente al llegar a la isla final nos enteraremos de que la historia entre Binks y Joy Boy es similar a la de Noland y Calgara, un médico y un guerrero perteneciente a un gran reino que se hicieron amigos, pero tras despedirse nunca se volvieron a ver. Cuando escribí esa frase aún no teníamos el capítulo 1138 del manga, que nos mostró el texto Harley, de manera que me resultó bastante impactante que precisamente esa frase sea la que se usa tanto al final del texto del primero como del segundo mundo, dos seres que no se volvieron a ver. Es por eso que pensé que tal vez el mito de Binks y su amigo no es algo que comenzó en el reino antiguo hace 900 años, sino hace mucho más tiempo, en el primer mundo del Harley. Esta es la primera parte de la teoría. Creo que Binks fue alguien que vivió hace muchísimo tiempo, mucho antes del siglo vacío, y que tuvo un amigo, el equivalente a Okuninushi del folclore japonés, que podría ser o no el primer dios del Sol Nika, con el que viajó, ayudó gente y les enseñó a hacer sake. Eventualmente ambos amigos se separaron y prometieron volver a verse, cosa que no sucedió
por milenios y sigue sin pasar. Entregar el sake de Binks, según nos dice la canción, podría simbolizar esa promesa de encontrarse de nuevo. Y aunque Joy Boy intentó cumplirla hace 800 años, falló. Ahora, vamos a la segunda parte de la teoría. Los descendientes de Binks, Shanks y God Valley. Recientemente, haciendo un video sobre presagios de la saga de East Blue, me topé con la escena del capítulo 41 del manga, en la que Usopp está con su madre Banchina, quien está muy enferma. Usopp le dice: ¿conoces la historia sobre la medicina legendaria? Es una medicina que puede curar cualquier enfermedad, justo al otro lado del mar. Si tomamos como referencia a East Blue, ¿cuál es el otro lado del mar? Pues el West Blue, el sitio en el que nació Shanks, y donde estaba el reino no afiliado al gobierno llamado God Valley. En el volumen 4.000 millones, libro promocional de la película Film Red, tenemos unos bocetos dibujados por Oda en donde se muestra cómo fue que Roger y su tripulación encontraron a Shanks. Luego de huir de God Valley, los piratas aseguran que pudieron tomar todos los tesoros y en uno de los cofres se encontraba un Shanks bebé de apenas 1 año de edad. Shanks nació en el West Blue, hecho que se menciona brevemente en el capítulo 434 del manga titulado Barba Blanca y el Pelirrojo, además de que en el databook One Piece Blue Deep Characters World también menciona lo mismo. Como este personaje fue encontrado en God Valley y ahora sabemos que este sitio estaba en el West Blue precisamente, es lógico pensar que la tierra natal de Shanks es el mismo God Valley. No es algo confirmado precisamente, pero es una teoría bastante válida. Vamos un poco al capítulo 434. Cuando Shanks llega ante Barba Blanca, trae un gran recipiente con sake. Le dice: traje el agua curativa conmigo, no tengo intención de pelear. Cuando el pelirrojo le da el recipiente a Barba Blanca, este dice: sake del West Blue, no parece tener mucha calidad. Pero Shanks le responde: he viajado a lo largo de los mares del mundo, pero nada es superior al sake hecho con el agua de mi lugar. Es sake de mi tierra natal, bebe. Luego de eso, el pirata más poderoso del mundo le da un trago y acepta que, en efecto, el sake está bueno. Esta conversación es muy importante en el contexto actual por lo siguiente: si Shanks es originario de God Valley, entonces eso quiere decir que en esa isla se prepara un muy buen sake, el mejor de todos según Shanks, tanto que él incluso se refiere a la bebida como agua curativa. Aunado a eso, si Shanks pudo llevarle sake de God Valley a Barba Blanca durante los eventos que transcurrieron aproximadamente luego del arco de Enies Lobby, significa que God Valley todavía existe, al menos como para que siga produciéndose sake con el agua de ese lugar, o cuando menos que todavía se pueda extraer agua de ahí. Por lo tanto, la isla seguramente no fue destruida por completo, quizá al nivel de Ohara, pero no al de Lulusia. Cuando Shanks menciona que el sake de su tierra es un agua curativa y que no hay mejor sake que el creado con el agua de su tierra natal, aunado al hecho de que se nos dijo que God Valley es abundante en recursos, podemos pensar que el agua de esa isla tiene minerales y propiedades importantísimas para la salud, incluso milagrosas, que en las manos adecuadas puede servir para preparar un gran sake o una gran medicina, o por qué no ambas. Después de todo, en muchas culturas las bebidas alcohólicas eran consideradas curativas. Y si Binks era el dios del sake, entonces la isla de donde obtenía el agua milagrosa para prepararlo llegaría en el futuro a recibir el nombre de God Valley. Incluso Shanks, que viene de ese lugar, tiene un nombre que rima con Binks. Y además, Usopp, cuyas mentiras son famosas por terminar siendo verdad, en especial las que dijo en la saga de East Blue, mencionó que la medicina legendaria estaba al otro lado del mar. ¿Todo esto es coincidencia? A mí me parece cada vez más que no. Debo aclarar que no estoy diciendo que Shanks le llevó sake de Binks a Barba Blanca. Creo que en la actualidad nadie sabe preparar ese sake, pero si hay algún lugar en donde se le pueden aproximar, ese seguramente es God Valley. Shanks es hijo de Figarland Garling, caballero de Dios que estuvo en la cacería de God Valley hace 38 años. Desde que se publicó esta parte de la historia, la gente notó el parecido con Shanks, y es por eso que muchos creían que al revelarse su versión coloreada, Garling sería pelirrojo, pero no fue así. Garling es rubio. Eso hace que sea probable que el icónico cabello rojo de Shanks fuera heredado de su madre. Y este dato es importante para esta teoría porque hay cierto yokai de cabello rojo que encaja perfectamente con la narrativa de Binks, como el dios al que el nombre God Valley referencia. Un shoujo,
y no confundir con la palabra shoujo, que significa mujer, es una criatura mítica conocida por su afición al sake, o vino de arroz japonés. Son populares las figuras de este ser, hechas de madera tallada y recubierta de capas de laca japonesa. El cabello está teñido de rojo y se espolvorean polvos de oro y plata sobre la superficie de la laca para crear la decoración de las túnicas y el color dorado de la piel del shoujo. En Japón, los shoujos se caracterizan como criaturas míticas que viven en el agua y les encanta beber sake. Se dice que tienen un pelaje rojo brillante, se parecen a los monos y hablan como los humanos. Son un motivo popular en artículos decorativos del periodo Edo. Se asocian con la celebración, el sake, la alegría y la buena fortuna. También se creía que las figuras o muñecos de shoujo protegían de la viruela, una enfermedad particularmente común durante el periodo Edo. Es posible que las figuras se colocaran en el hogar para proteger a los habitantes de esta enfermedad. Aunque no encontré ninguna relación explícita, me parece que la temática del shoujo y de Sukuna Bikona es parecida, asociados al sake y a la curación de enfermedades. Por lo tanto, me pregunto si la madre de Shanks sería pelirroja y está inspirada en el mito del shoujo. Dentro del mundo de One Piece podría ser descendiente directa de Binks y la que le heredó a Shanks su característico color de cabello. ¿Qué implicaciones tiene que Shanks fuera un descendiente de Binks? Bueno, hay una pregunta que todos nos hacemos en la actualidad. ¿Por qué él no quiere encontrar el One Piece? ¿Cuál es la razón de que ni él ni Roger determinaran que él era quien cargaría la voluntad de la D y haría uso del tesoro en la isla final? Tal vez eso viene desde el pasado distante. Como mencioné antes, en el folclore japonés, Sukuna Bikona era amigo del dios Okuninushi, el encargado de darle forma al mundo. Y si esta teoría encaja con el Harley, eventualmente Binks y su amigo deberían volverse a encontrar. Y entonces es posible que el que deba llegar a Laugh Tale y usar el One Piece sea precisamente ese amigo, o bueno, un descendiente de él. Ese podría ser Nika y por lo tanto Shanks, sabiendo esto, entiende su rol en esta historia como mentor de Luffy y sabe que no es su destino conseguir el One Piece. Pero claro, esto es entrar mucho en terreno ambiguo, así que por ahora pasemos a la tercera parte de esta teoría. Creo que es posible que Brook provenga de God Valley o tenga relación con este lugar. En el flashback de Kuma, él intentaba escapar de God Valley, pues los esclavos que fueron llevados ahí serían parte de la cacería organizada por los Tenryubito. En el capítulo 1074 del manga, vemos a Kuma intentando huir en una escena donde hay pasto, solo para ser alcanzado por 3 personas que mencionaban que si se escapaba los matarían a todos. Entonces comienzan a golpearlo y lo noquean. Si luego vamos al capítulo 1095, vemos que luego de ser noqueado, es que aparecen Ivankov y Ginny, quienes ven a Kuma y le proponen sobrevivir, pues tienen un plan que involucra robar las frutas del diablo que se daban de premio para así escapar. En ese momento Kuma se despierta y los escucha mientras permanece en el pasto. En el capítulo 1074 se nos muestra más sobre estas escenas. Al parecer, Kuma, en un intento de escapar, quizá diferente al momento en donde se encuentra con Ginny e Ivankov, fue llevado a un castillo donde vemos unas siluetas de Tenryubito, quienes muy probablemente lo lastimaron con crueldad. Cuando vimos el capítulo en su momento, podíamos pensar que ese castillo que se ve correspondía a algunos de los que hay en Marilloa, pero ahora sabemos que esto sucedió en God Valley, y eso lo hace interesante, porque eso quiere decir que debe haber un castillo en God Valley. Probablemente Jay García Saturn, quien estuvo en la isla hace 38 años, se alojaba en ese castillo. Es lógico que haya un castillo en God Valley. Después de todo, la isla tiene su propio rey. Creo que ese es el mismo que más adelante sería parte de lo que conocimos como Thriller Bark. Tengo la idea de que luego del incidente de God Valley, en algún momento Gekko Moria visitó la isla y por algún método desconocido, logró desprender una parte de ella, construyendo así Thriller Bark. Quizá no fue Moria quien lo hizo, pero al menos fue él quien se quedó con el barco isla. Hace tiempo hice una teoría en donde, basado en esta idea, especulé que God Valley estaba en el West Blue, lo que terminó siendo cierto. Y eso me lleva a pensar que tal vez la parte en la que Thriller Bark es una sección de God Valley también termine siéndolo. Cuando Brook llega a Thriller Bark, él sabía perfectamente que esta isla venía del West Blue. ¿Cómo lo supo? Bueno, una teoría simple es que como Brook también es originario de ese mar, reconoció algún rasgo arquitectónico
estructura de la Tierra u otra pista que le hizo reconocer que la isla venía del mismo mar que él. Pero una teoría que es más truculenta y a mí me gusta es que Brook la reconoció porque él vivió ahí en el pasado. Brook, antes de ser pirata, trabajaba para cierto reino que nunca se nos reveló. ¿Qué tal si ese reino era God Valley? Aunque él ya no estaba ahí para presenciar el incidente de hace 38 años, y quizá no supo qué pasó. Si Thriller Bark es una porción de ese reino con castillo incluido, seguramente Brook pudo reconocerlo. Quizá incluso entró a la isla para pedir ayuda creyendo que encontraría amigos al ver un territorio conocido para él. Pero la apuesta se intensifica si consideramos que God Valley fue la tierra de Binks, porque hay que decir algo. Cuando hablamos de la canción del saque de Binks, ¿en quién pensamos siempre primero? En Brook. Él fue quien la entonó por primera vez en el manga, y no hay personaje que se asocie más a esta tonada que el músico de los sombreros de paja. Es más, incluso la risa de Brook es el tradicional yo-jo-jo, que es parte importante de la letra de la canción. ¿Por qué Brook se ríe así? Bueno, si él nació y creció en God Valley, en la tierra de Binks, entonces es lógico que ahí, más que en ningún otro lugar, se cantaba la canción del saque de Binks, en fiestas donde se preparaba el mejor saque que puedas probar en el mundo actual. Un Brook pequeño pudo haber quedado fascinado con esa canción al punto de imitar la risa que ahí se incluía, hasta que esta se volvió su propia risa. Y no solo eso, en su carrera musical el saque de Binks se volvió su tonada favorita. Recientemente en el arco de Elbaf, Brook nos reveló que sabe de la existencia de los Caballeros de Dios. Ese dato podría ser una pista más de la relación entre Brook y God Valley. Sin embargo, hay algo que aclarar. El incidente de God Valley fue hace 38 años. La vida de Brook antes de ser pirata fue hace más de 50. Técnicamente no debería de haber conexión alguna entre los Caballeros de Dios y God Valley fuera del incidente de hace 38 años. Pues esa isla ni siquiera estaba afiliada al gobierno, ¿cierto? Antes del flashback de Kuma, se especulaba que el nombre God Valley debía tener que ver con los Tenryubito, que esa isla sería como un segundo Marilloa o un lugar importante para ellos. Pero resultó falso. Es un país no afiliado y su nombre tiene que ver con algún otro dios, pero no con Marilloa ni sus mitos. Sin embargo, hay algo que no encaja. Antes, propuse que Shanks nació en God Valley, y su madre también. Si God Valley no tiene nada que ver con los Tenryubito, ¿cómo fue que Garling se involucró con una mujer de ahí? Entre más lo pienso, más creo que hay un secreto que aún no se nos cuenta. Un vínculo entre los Caballeros de Dios y God Valley, y que la cacería de hace 38 años no se realizó solamente en una isla cualquiera, sino que se hizo con un propósito. Así como ahora sabemos que los Caballeros de Dios se involucraron con Elbaf y con el rey Harald, de alguna manera que al momento en el que escribo este video aún no se revela, los Caballeros de Dios pudieron haber frecuentado God Valley incluso desde hace más de 50 años, ya sea porque este lugar tenga relación con Binks y el agua curativa, como propongo en mi teoría, o por alguna otra razón desconocida. La transportación por medio del abismo facilita la especulación de cómo es que uno o varios Caballeros de Dios podrían visitar sitios alejados con frecuencia, por lo que ahora creo que God Valley en efecto tiene importancia para los Caballeros de Dios de alguna manera. Y entonces, si Brook fue un ciudadano de ese lugar, es bastante entendible que los haya conocido en su pasado. Es tentador pensar que la inmortalidad del Gorosei y los caballeros provenga del agua curativa de God Valley, pero creo que por el momento voy a dejar el análisis de esa posibilidad para otra ocasión. Espero que esta teoría te haya resultado interesante y me encantará leer tus opiniones sobre ella en los comentarios. Además, no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. Muchas gracias a todos los miembros del canal por su apoyo. En esta ocasión agradezco especialmente a Kaizo Sushi, Marco, Bernie, Paul Bazán Hurtado, Miguel Gil Pascasio, Carlos Palacios, Dani, King Lion, Alan Poe, Yayo Vega, KN, Machine Code, Iván Choque, Cano, Michanak, Señor Tekin, Saul, Jorge ZD, Franz Méndez, Cristian Choquehuanca, Juan Trejo, San Antonio, Miguel Suárez, Daniel Varela, Liv Tyrant, Sing Demonado, Nico Anse, H. Martín Díaz Bonilla, Gryffindor, Robin, Diego Arce, Aldo Arroyo Lara, Daniel Plas, Cardi, Felipe Andrés Alvarado, Quiroga, Ben Castel, Luis Hernández, Jordan Cruz, Fede Dequio,
Roberto Castillo, Yuyu, Esteban Sangroni, Grisillerco, Otaku Senpai, Omar Juamani, Jonathan Casado Fernández, Maleno RD, Freddy 11, Broly 13, Dr. Josué Matos, Steven Aiza, Diego B, Gerson 77, Zeppelin 96, Gabriel Durán Valdriz, Andrés Rodríguez, Johnny Dan, Rafael 6, 25 Bam, Guanacosaurio, Keve Hernández, Sons of Conan Q, Mauricio, Iván Lara, Bob Power, Inarad, Fori, Ginfrey, Manfred AS, Israel Fonseca, Gintobi, Toad Hiro, Navajas Break, Piancarte, Guku, Abdel N, Larry, Daniel Mendoza, Leo FR, Cristian Padrón, Rock Hazard, Mex Layer, Isael Mendaz García, Francisco Gómez, Luis F. Vergaray A, Akazunano Haru, Nicolás Llanes, Valen Cristian GF, Snack Time, Lema, Baltub, Juan Rodríguez, Galer 25LS, Paul Guillén, Iram Dev, Piñera QLO, Pere Artieda López, Federico Greco, Esteban Moya, JDCH, Josué Lucé, Daniel Martínez y Miguel Cuda. Si quieres formar parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos y tener acceso anticipado a mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos por llegar hasta el final y nos vemos en el próximo video.